Son las 8 horas con 12 minutos, parodiando al presidente de la República. Hemos recibido en este medio de comunicación y personalmente quien les habla sugerencias de algunos oyentes. No queremos calificarles ni como adeptos o no adeptos al régimen, pero señalando que ya basta con Quimsacocha, de que se ha dicho, se ha hablado suficiente, que ha habido una reacción muy clara de la ciudad de Cuenca que ratifica las cosas y que debería ser un tema que se lo ponga en un segundo o tercer lugar de la agenda informativa en los medios de comunicación. Pensamos que no. Pero más que esto quisiéramos preguntar a un destacado jurista quien ha venido llevando adelante un asesoramiento también a la FOA y a varias entidades públicas que han sido responsables de la marcha de Cuenca y de todos los antecedentes que tuvieron, que se remontan a 3 décadas, el doctor Carlos Castro, para preguntarle por qué el tema de Quimsacocha tiene aún que mantenerse vigente. ¿Por qué no debemos ni podemos doblar la página? Bienvenido, doctor Castro. Buenos días, Gustavo, gracias por la entrevista. El tema de Quimsacocha está absolutamente vigente. Y está vigente porque llana y sencillamente no se cierra ni el proceso administrativo ni el proceso judicial. En el ámbito administrativo, el gobierno no ha dictado hasta la presente fecha un decreto ejecutivo o a través de acuerdos ministeriales en los que se exprese con absoluta claridad que se prohíbe la actividad de explotación minera en el proyecto Loma Larga, en acatamiento a la consulta popular del pueblo de Cuenca el 7 de febrero del 2021. Y en segundo lugar, en el ámbito de lo judicial, el gobierno no ha dejado sin efecto todas las actuaciones dolosas relacionadas con el incumplimiento, conforme a la sentencia, de las medidas de reparación dictadas por la Corte Provincial de Justicia de la SUAY dentro de la acción protección que se está ejecutando en este momento. De tal manera que, mientras no exista una clara manifestación de voluntad expresada en un acto jurídico del gobierno, formalmente jurídico, nosotros no podemos estar siguiendo o estableciendo nuestra conducta guiándonos por declaraciones y comunicados oficiales que utilizan un lenguaje ambiguo, confuso, dicen una vez otra cosa, dicen otra vez otra cosa. Les recuerdo, Gustavo, comenzaron diciendo que probablemente el proyecto Loma Larga no va más. Luego dijeron que se está avanzando, que piden los informes al señor alcalde, al prefecto, para tomar las medidas con vistas a que se anule la licencia ambiental. Luego dijeron que una vez presentados los informes, están avanzando en el proceso de suspensión de la licencia ambiental. Dicen cualquier cantidad de cosas y además utilizan expresiones ambiguas como la que le escuchamos hace unos momentos al presidente de la República, es decir, el proyecto Loma Larga no va más. Ya, pues, señor presidente, si no va más, diga al pueblo ecuatoriano, no vamos a firmar el contrato de explotación del proyecto Loma Larga. Expida el decreto ejecutivo acatando la voluntad soberana del pueblo de Cuenca, prohibiendo la actividad minera, de explotación minera en Loma Larga, Quimsacocha. Deje sin efecto el tema de las actuaciones del MATE y del MEM en el proceso de ejecución de la sentencia de la Corte de Justicia. Aparte Doctor de Castro, eso, permítame concluir, tiene que venir ya el pronunciamiento del juez declarando efectivamente que la licencia ambiental otorgada fue dada en contravención a la sentencia de la Corte de Justicia de la SUAY y declarando en incumplimiento de las medidas cautelares y por lo tanto ordenando el archivo de ese proceso. Así concluimos el proceso administrativo y así concluimos el proceso judicial. Nuestra posición es absolutamente clara. Señor presidente, en sus manos está, no con declaraciones, no con comunicados, sino con actos jurídicos. Dígale al país, expide el decreto ejecutivo, expida los recursos ministeriales. Y ahí terminamos, señor presidente. No es la gana de molestar aquí.
del pueblo de Cuenca está a la espera de sus actuaciones. Ahora, doctor Castro, justamente todas estas dudas se dan porque hay informaciones diferentes desde las distintas instancias del gobierno. Le acabamos de escuchar en esta entrevista del fin de semana al presidente Noboa. No obstante, le escuchamos al viceministro de Minas, Javier Subía, quien manifestaba que no, que la licencia sigue vigente porque no ha habido ningún pedido oficial de nadie, ni del alcalde ni del prefecto, dijo así, para que esta licencia ambiental sea revertida. No sé en este caso cuál sea la palabra correcta en el contexto jurídico. Sin embargo, esta licencia tampoco podía haber sido entregada porque todavía no hay tampoco una resolución o un dictamen del juez de resolución, el juez Cárdenas, respecto del cumplimiento de estas medidas de reparación. Pero más allá de la licencia ambiental, lo que Cuenca y la provincia de la Azuay espera es que la concesión en sí mismo no vaya más, no solamente la licencia ambiental. Efectivamente, de eso se trata. Y claro, como usted señala, han venido utilizando un lenguaje confuso, declaraciones contradictorias, han tenido una posición camaleónica. Se está manipulando el lenguaje, se está manipulando las percepciones, y nosotros no vamos a caer en esa trampa. Aquí el tema es eminentemente jurídico y tiene necesidad de una decisión política en cuanto a que se cumpla, se respete y se haga respetar la voluntad soberana del pueblo de Cuenca expresada en la consulta popular. Ese hecho es el determinante aquí. Ligado también a qué? A que el gobierno, el Estado, como dueño de los recursos mineros, no está obligado a avanzar hacia la fase de explotación minera. Eso es clarísimo. Cualquier jurista lo entiende. Lo que pasa es que quieren hacerse los que ignoran, utilizan por lo tanto ambigüedades, se olvidan de la consulta, se olvidan que esa licencia ambiental fue expedida en contravención, no como dice el presidente de la República, en acatamiento de la sentencia, no, sino como con violación a la sentencia de la Corte Provincial, que planteó claramente, ordenó que antes de proseguir a las otras fases del proyecto, pues se prohíbe que administrativamente puedan avanzarse en diligencias de esa naturaleza. Y por lo tanto que se cumplan primero esas medidas de reparación, sobre las cuales tenía que pronunciarse el juez de la causa. Y antes que el juez se pronuncie sobre el incumplimiento de esas medidas, porque no se ha cumplido ninguna, pues el Ministerio del Ambiente, a través de su subsecretaría ambiental, expide esa licencia ambiental. Por lo tanto, una licencia ambiental ilegal, nula, por contravenir una sentencia que ordenaba que no puede avanzarse en el proceso administrativo mientras no se cumplan esas medidas cautelares, y el juez obviamente tenía que pronunciarse sobre eso. Así nomás son las cosas. ¿Qué se hacen los desentendidos, los que ignoran, que no saben el proceso? No, no. Se puede, Gustavo y Rosana, de alguna manera perdonar la ignorancia. Pero el Estado conoce, el gobierno conoce que no son así las cosas. Entonces, cuando se desconoce la realidad jurídica y se avanza en posturas de estas ambiguas y se deja las cosas sin solucionar, sin emitir los actos jurídicos que corresponden, no estamos hablando de una mala fe, pues. Simplemente se quería en un momento dado, creo, desinflar la convocatoria a la marcha por la defensa del agua. Luego de eso, inmediatamente lanzaron el tema del diésel, que de alguna manera pretendía ocultar el tema de la trascendencia de la marcha por el agua de Cuenca. Y frente a la protesta del diésel, lanza inmediatamente la Corte Constitucional. Es decir, ¿qué pasa pues en este país? Ni lo uno ni lo otro. Van creando escenarios diversos, van distrayendo la atención del pueblo y no soluciona una cosa u otra. Doctor Castro, hay también temas que son tocados en este último recurso ante el juez Cárdenas por la FOA. Hay hechos que rayan con lo delictivo,
con la violación de normas, de leyes que pueden tener graves consecuencias, que si es que se dobla la página de Quimsacocha, quedaría en absoluta impunidad. Y uno de los más evidentes en esta ciudad fue ese otorgamiento de la licencia ambiental sin consulta previa, libre, informada, válida, sin participación de la comunidad de Escaleras ni de los gobiernos autónomos descentralizados. Hecho que, lo resaltamos en su momento, lo puso en evidencia un medio de comunicación de la minería, Vía Minera, quien en un amplio reportaje atestiguó y verificó que la consulta previa, libre e informada que supuestamente se había hecho en Escaleras, que se lo hizo en la zona de El Portete, no era real, que la población de Escaleras unánimemente negaba haber sido consultada y se encontraba en forma unánime también totalmente opuestos a este proyecto. ¿Cómo pueden pretenderse que las cosas queden así, dejando más bien a estos instrumentos, pues se convierte en un instrumento esto de la licencia ambiental, en una especie de limbo que podría eventualmente, tomando de buena fe las palabras del presidente de la República en el sentido de que en su gobierno no irá, pero dejando allí las cosas latentes en una especie de limbo para que cualquier otro gobierno a futuro pueda retomarlo. En este proceso, Gustavo, se quieren dejar en la impunidad algunas conductas. Si hubiese realmente una actuación diligente de la justicia ecuatoriana, la Fiscalía ya hubiese iniciado investigaciones gravísimas por actos públicos y notorios que han escandalizado al país. Uno, el desacato a la voluntad popular del pueblo de Cuenca cuando la Constitución ordena que el pronunciamiento popular, en el caso de las consultas, será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Dos, esa forma grosera de haber obviado la Constitución, el Código Orgánico Ambiental, la sentencia de la Corte Constitucional que señala cómo debe hacerse la consulta ambiental a la comunidad más amplia, que en forma descarada hicieron la consulta a 3 grupitos de campesinos, ¿sí?, ligados a la empresa minera, cuando existen más de 300 concesiones de uso y aprovechamiento del agua en las cuencas de los diversos ríos que están involucrados en esta materia. Por lo tanto, un fraude a la ley, a la sentencia de la Corte Constitucional, a la propia Constitución, fraude en la consulta ambiental. Luego, se tomaron el nombre de la comunidad de Escaleras para un acto vergonzoso, pretender decir que la comunidad de Escaleras ha participado en la consulta previa, libre e informada, cuando todos hemos sido testigos que no hubo efectivamente esa consulta, que luego la comunidad de Escaleras se reunió con sus diferentes barrios, declaró, señaló y exigió inclusive que por haberse tomado ese nombre se inicien los procesos penales. Nada de eso ocurre. Y luego ahora, una licencia ambiental en franco desacato, una expedición de una licencia ambiental en franco desacato de una sentencia que ordena con claridad que no podía avanzarse en el proceso administrativo hacia otras fases del proyecto minero, mientras no se cumplan esas 4 medidas reparatorias y mientras el juez, por lo tanto, no se pronuncie. Todo esto, Gustavo, quiere quedarse en la impunidad. Aquí se ha levantado falsos informes que han conducido a autoridades administrativas y judiciales al error. Eso constituye un delito y eso tiene que investigarse y sancionarse, porque alguna vez tiene que efectivamente darse una situación ejemplarizadora para que no se cometan estas fraudes a la fe pública, para que no se nos tome el pelo a los ciudadanos, para que haya respeto a la consulta popular. Vea usted, Gustavo, permítame hacer un paréntesis. ¿Qué nos llaman a ninguna consulta popular por el tema del referéndum para ver si vamos o no a la constituyente? Si aquí han irrespetado durante cuántos años un pronunciamiento de la voluntad de Cuenca, ¿o qué? O la voluntad del cuencano, la voluntad del pueblo cuencano no sirve, ¿o qué? ¿Cómo nos han tratado? Y se quiere, ¿no es cierto?, avanzar en esa consulta. En un ambiente, Gustavo, de desangre del país, ir a una
a un proceso constituyente, a una asamblea constituyente, en medio de esta barbaridad, de esta tragedia del país, cuando los propios empresarios ecuatorianos han señalado el desconcierto por la incertidumbre que siembra este proceso, año y medio de parálisis de inversiones económicas, no va a haber nadie que invierta en este país, en una economía alicaída, con una crisis fiscal enorme, sembrando, vamos a un proceso constante, sembrando discordia, vamos en medio de la guerra, donde a todo el mundo se le atribuye ser terrorista. ¿Qué pasa en este país, Gustavo? Esto la ciudadanía tiene que reaccionar, despiértense. Un proceso constituyente es para crear consensos, un pacto social, un contrato social, inaugurar la esperanza. Y además, debe con claridad decirse, en la Constitución del 2008, esto es de bueno, esto está de malo, esto hay que reformar, enmendar, inclusive para saber si era necesario o no ir a una constituyente, porque nadie está en desacuerdo que debemos hacer cambios y transformaciones a la Constitución del 2008. Ya, perfecto, pero hagamos una evaluación, entendámonos, discutamos, debatamos civilizadamente, pero vea el país en medio de esta tragedia, de este desangre nacional brutal, de esta guerra que se ha instaurado, insisto, porque hasta en la sopa se ven terroristas, caminar a un proceso constituyente. ¿Qué va a resultar de esto? Con un estatuto en donde prácticamente se quiere dirigir la votación hacia dos fuerzas fundamentales. ¿Qué pacto social va a ser ese si no nos representan a nadie? O representan a minorías. Y una constituyente es una labor de todo el mundo. Entonces, esto lo digo, Gustavo, porque además en la Constitución de 2008 hay cosas que hay que resguardar. Todo proceso constituyente tiene que ser un avance democrático, un avance en derecho, un avance para sembrar paz. Y la paz se busca a través de la justicia social con un modelo económico equilibrado, donde los empresarios tengan su justa utilidad, se premie por el trabajo, igual los que tengan un mejor salario los obreros, que pueda atenderse a la pequeña y mediana producción, que podamos tener condiciones de mejor seguridad social, que podamos sentar verdaderas condiciones de seguridad interna en el país, ponernos de acuerdo de cómo vamos a avanzar en nuestros temas fundamentales de la lucha contra la delincuencia organizada, con políticas públicas, cuáles son esas políticas. Falta un diálogo nacional. Por ello es que el Cabildo de Nahuapolco también está preocupado por este ambiente, porque en este ambiente, claro, se dice entonces, ya debemos dejar atrás el tema de Quinzacocha. ¿Cómo así? Pues si los beneficiarios de dejar atrás este tema van a ser las grandes transnacionales mineras, no nos quieran tomar el pelo, quieren que nos olvidemos del tema de la minería en la provincia de La Suay, en el cantón. Están equivocados. Aquí están jugando los intereses estratégicos del cantón Cuenca, de la provincia de La Suay. Los que dicen, olvidémonos del centralismo que tanto nos ha atropellado a nosotros. Nos olvidamos del problema de cómo nos han tratado en nuestras fronteras. Nos olvidamos de los problemas que quieren hacer de esta maravilla que tenemos de entorno, arrasar nuestras fuentes de agua, humedales, bosques, protectores. Quieren que nos olvidemos de eso. ¿Quién dice eso, Gustavo? Bien. Quisiera conocerlo. Los que dicen que nos olvidemos. Además, doctor Castro, hay otras personas que por sus propios intereses se han convertido en portavoces de estas tesis del gobierno y que, dicho sea de paso, hablando justamente de debatir racionalmente de forma sustentada, son personajes a quienes hemos invitado, no solamente hemos invitado, hemos insistido desde este medio de comunicación para entrevistas. Hemos escuchado sus criterios en esta misma radio, pues aquí no censuramos a nadie. Escuchamos al viceministro de Minas en el noticiario de FM Mundo, que lo retransmitimos diariamente, viceministro de Minas del gobierno de Lenín Moreno, Fernando Benalcázar. Hemos escuchado a María Paz Gervis, quien es presidenta de nada menos que de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. La hemos entrevistado porque hemos escuchado sus criterios dados también en esta radio, en el marco del el programa de Jorge Ortiz. Ninguno de los dos han aceptado, por lo menos hasta el momento, invitaciones insistentes de este medio de comunicación para que sustenten lo aseverado públicamente y en estos importantes foros, también en canales de la televisión nacional, en el sentido, por ejemplo, de lo que dijo el viceministro de Minas, que desde el cierre de la mina de Río Blanco, esta mina es explotada por la minería ilegal. Tema que ha sido refutado, incluso
por doctorandos que están realizando sus estudios en esta mina y en sus alrededores, y se sabe que la comunidad de Río Blanco mantiene una vigilancia, una guardianía permanente sobre esa mina de Río Blanco para que esto no suceda. Esperemos pues que estos portavoces permitan realmente desarrollar racionalmente, como usted lo ha dicho, y de forma sustentada, un debate también escuchando sus puntos de vista, su defensa sobre estas aseveraciones sobre la minería ilegal en Río Blanco, la amenaza que se cierne sobre que se tomen luego Quimsacocha, así como escucharles sobre sus puntos de vista sobre las bondades que ellos ven en un proyecto como Quimsacocha. Ojalá podamos tener también a estos actores eventualmente en este medio de comunicación. Le dejamos en el cierre, doctor Castro, de este tema que le hemos planteado el día de hoy. ¿Por qué Cuenca no debe doblar la página, no debe sacar de su agenda aún el tema de Quimsacocha? Nosotros, Gustavo, no hablo solo por el Cabildo del Agua, sino por todos los actores, esa inmensa cantidad de personas que asistieron a la marcha por la defensa del agua, hemos actuado con la verdad. Y creo que lo que motivó al pueblo de Cuenca a movilizarse es la verdad. La verdad nos hará libres. Y en el debate en nuestro país debe imponerse la verdad, no aquellas posiciones como esa enorme mentira, decir, en Río Blanco está haciéndose minería ilegal por parte de los mismos ambientalistas. ¡Qué barbaridad! O como decir, si no hacemos minería legal en Quimsacocha, va la ilegal, cuando saben bien que las condiciones técnicas del lugar no permiten aquello. Yo apelo, Gustavo, a que todos los sujetos, todos los quienes participamos en este debate nacional sobre los diferentes problemas, actuemos con la verdad. Y finalmente una cosa, Gustavo, para despedirme. Podemos estar en desacuerdo sobre diferentes problemas nacionales, incluyendo sobre el tema del diésel, incluyendo sobre el tema del paro, que no hemos conversado sobre el particular. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es que existan violaciones a los derechos humanos y la utilización del terror del Estado como mecanismo para sofocar la protesta y la resistencia social. El tema de los derechos humanos va más allá de cualquier sistema social, de cualquier régimen político, de cualquier gobierno, de cualquier ideología. Por favor, si nosotros queremos ir a un proceso constituyente, resolvamos los problemas del país, entendamos en base de la verdad, pero sobre todo, primero, todos tenemos que estar al frente de que en nuestro país no pueda seguirse violando de la forma como se está haciendo los derechos humanos, interviniendo en las cuentas. Vea, Gustavo, por último, permítame un segundo. ¿Cómo es posible acusar de enriquecimiento ilícito a personas que tienen $300 en su cuenta? Es un cinismo, mientras otros se condenan a 70 millones de dólares de intereses por sus deudas tributarias. No, por favor, cese el cinismo en este país, por favor. Acusar a personas que apenas tienen para subsistir de enriquecimiento ilícito. Veamos quiénes se han enriquecido ilícitamente en este país. Por favor, son personas pobres, son sectores medios. Ya basta. Esto es una situación que ya está llegando al extremo, Gustavo, y a tiempo está el gobierno, porque sabemos cómo hemos entrado en esta situación, pero no sabremos, Gustavo, a qué nos llevará esta situación. El gobierno está en obligación de rectificar, asumir la posición de estadista, no como jefe de guerra, sino como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de los ecuatorianos. Presidente Noboa, rectifique, por favor. Bien, muchísimas gracias. Le agradecemos a doctor Castro por su presencia esta mañana. Son las 8:36. Reiteramos que